Special Administrative Region, también conocida como Hong Kong, una de las regiones más icónicas de Asia y punto central de muchos ámbitos en todo Asia. Una ciudad que muchos desean conocer, y aun cuando en Asia, así como en Europa y muchos otros países del mundo saben muy bien de este lugar, muchos otros países, especialmente de América Latina, no conocen aún nada de esta región y generalmente la confunden con otros sitios. Pero en este canal les hablaré de este gran lugar y poco a poco verán por qué es tan famoso a nivel mundial. Conocerán y comprenderán más su compleja cultura y también disfrutarán de bellas estampas de sus sitios y vistas panorámicas. Bueno, pues lejos de lo que pudiera parecer, Hong Kong es una ciudad muy avanzada, pero para lograrlo, tuvo que pasar un muy duro proceso con tristes eventos en su historia y que casi de forma milagrosa llegó a ser lo que es hoy. He viajado a muchos países y con mi experiencia les puedo decir que Hong Kong verdaderamente es una ciudad como pocas y sinceramente es un sitio que merece ser más reconocido y también comprendido de mejor manera. Bueno, la vez pasada les mostré dónde está localizado Hong Kong y la geografía tanto de su zona así como su geografía interna. Sí, lo sé, también tu perspectiva relacionada a su tamaño ha cambiado en tu mente. Pero hey, no dejes que el tamaño te engañe. Hong Kong es más de lo que uno pudiera imaginar. Así que pronto sabrás por qué Hong Kong es el Gran Hong Kong. Hong Kong, antes de ser una región autónoma, tuvo una historia difícil. La historia de Hong Kong no comienza en los años 1800, como muchos otros lo mencionan, sino desde hace 30,000 años atrás. Sí, 28,000 años antes de Cristo, Hong Kong ya tenía personas apisonando sus terrenos en el área de Sai-Kung, en una era conocida como el Paleolítico. Entonces, del 30,000 a.C. al 250 a.C., Hong Kong vivió una época llamada época prehistórica. Técnicamente, era un Hong Kong prehistórico. Hong Kong prehistórico. No había dinosaurios en esa época. Bueno, pues en esta época, hasta antes del 250 a.C., Hong Kong era libre. Posteriormente es tomado y adherido a la China de la dinastía Qin en el año 214 a.C. China tuvo en su poder las tierras de Hong Kong por cerca de 2,000 años, hasta el 1800, donde nunca tuvieron un uso en particular. Ahora sí, del 1600 a los 1700, Hong Kong era una zona de pescadores, básicamente, y de algunos granjeros. Todo era muy tranquilo y pacífico. Había comercio entre los pequeños pueblos y navegantes de la zona. Décadas más tarde, en el 1800, se incrementa la comercialización en la zona de forma considerable y con esto la navegación, que comienza a generar un tráfico de navíos impresionante. Los británicos transitan en estas zonas, donde por principio colonizan la India, en el año de 1750. La época triste y oscura. La Gran Guerra del Opio. Esta guerra es un capítulo oscuro, pero muy importante, no solo en la historia de Hong Kong y China, sino de la historia universal. Casi todos hemos escuchado de la famosa Guerra del Opio. Yo recuerdo haberla estudiado en secundaria. Si no la conoces, te la mostraré brevemente. Es importante conocerla. Después de que los británicos merodearan las islas de Hong Kong por mucho tiempo, se asientan en el principal puerto, trayendo a China cosas lujosas como platería, relojes de pared y de bolsillo, algunas antigüedades para intercambiarlas con China, por productos chinos como seda, porcelana, pero principalmente té. Esto crea la oportunidad de comercializar el opio que los británicos cultivaban y traían desde el Reino Unido y luego desde la India británica. Esto enoja mucho a China, quien les prohíbe la venta. Los británicos hacen caso omiso y la meten de contrabando, tanto a Hong Kong así como a China, afectando la vida de la mayor parte de sus habitantes. La adicción al opio comienza a crear serios problemas para China. Para el año 1839,
China es hogar de 10 millones de fumadores de opio y de 2 millones de adictos. China se enfurece y decide tomar acciones, pero los británicos responden con una revuelta, que con apoyo de la colonia británica termina en una total guerra entre el año 1839 y 1842, llamada la Guerra del Opio. En todo esto hubo lucha, espadazos, cañonazos, fuego, golpes, patadas, garrotazos, muchos incendios, por supuesto hubo opio, y bueno, hubo de todo. No hubo dinosaurios. Bueno, no hubo de todo, casi de todo. China se lleva la peor parte y pierde la guerra, y el 20 de enero de 1842 firma los famosos tratados de Chuenpi y posteriormente el de Nanjing el 29 de agosto de 1842, cediendo la isla principal de Hong Kong. Entonces, Hong Kong se vuelve una colonia de la corona del Imperio Británico. No obstante, después de tanto problema y tanta guerra, entre el año de 1856 y 1860, una nueva guerra nace entre el Reino Unido y China, esta vez con Francia ayudando a los británicos. Esta guerra es conocida como la Segunda Guerra del Opio, donde China, lamentablemente, vuelve a perder. Muchos británicos murieron, pero en comparativa, murieron 10 veces más la cantidad de chinos. Esto concluye con la Convención de Pekín, la cual cede la península de Kowloon a los británicos. Otras décadas más tarde, en el año de 1898, de algún modo el Reino Unido se adjudica el uso de las tierras aledañas a Hong Kong y Kowloon. Esta parte de la historia es un poco difusa, pero se las platicaré de una forma, digamos, un poco más comprensible para ustedes. Entonces el Reino Unido dice: "Hello, my friend, I would like to make some business with you." Y China le responde: "你说了什么？我不明白，我不会说英语，也我不会说法语." Pero como no se entendían entre unos y otros, pues mandaron llamar a un traductor. Y entonces ya le dice el Reino Unido: "Mira, China, ya te hice una primera guerra y te quité Hong Kong. Ya te hice una segunda guerra, me traje a Francia, te echamos montón y te quité Kowloon. Ahora necesito un respaldo, porque siento temor de que alguien me ataque." Y China dice: "What?" Y el británico le dice: "No, que no hablabas inglés. Mira, me siento desprotegido. Necesito que me eches la mano con unas tierritas. Réntamelas." Entonces la dinastía Qing se queda sorprendida. Y los británicos le dicen: "¿Rentas o no?" Y responden: "Bueno, ¿por cuánto tiempo las quieres? ¿Por 10? ¿20 años?" "Las quiero por 99 años. Y China le dice: "¿No quieres los 100 de una vez?" Y el Reino Unido le dice: No quiero ser encajoso. Solo por 99 años. ¿Me las rentas o no?" Y China le dijo: "Bueno, pero solo si me las regresas después de que las termines de usar." Y el Reino Unido le dijo: "Oh, sí, yo te las regreso, no te preocupes, yo te las regreso." Y China le dijo entonces: "Bueno, ¿y de cómo va a ser?" Y el Reino Unido le dijo: "Pues renta libre, tú sabes, ¿no? Gratis." ¿Y no te quieres ver encajoso? Bueno, ¿de qué tamaño? No me digas que de todo Lantau." Y los británicos le dicen: "Bueno, pues teníamos en mente toda la península, pero ya que lo mencionas, Lantau no estaría mal también, ya que me hace falta en mi colección." En fin, así sucedió. Está en los libros, yo no lo estoy inventando, yo solamente se los traduje de una forma en la que lo pudieran comprender. Pero bueno, continuemos. Después de ser una zona de pescadores, Hong Kong comienza con un progreso impresionante. Después de 30 años de cambios, se crea la primera Electric Company en el año de 1890. Con esto, Hong Kong entra a la era moderna. Llegan autobuses,
tranvías, el icónico tranvía, todo el mundo lo conoce, aerolíneas, hospitales y más. Toda industria sufre una mayor transformación y crecimiento. El sistema educativo se hizo de sistema europeo. Mientras que esto sucedía en Hong Kong, China se desbarataba, ya que la dinastía Qing estaba cayendo en pedazos. Este fue el paso crucial que separó a Hong Kong de Mainland China. Aparece el primer banco a gran escala, cual fue la primer semilla de la futura ciudad de finanzas. En el año de 1937, la guerra china contra Japón, llamada también sino-japonesa, crea una fuerte migración de China a Hong Kong, donde Japón arroja bombas en Hong Kong, considerándolo territorio chino, pero los frenan, ya que Hong Kong está bajo poder británico, quien no es partícipe de su guerra. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón ataca e invade Hong Kong, ya que Inglaterra es su enemiga, y Hong Kong está bajo poder británico. Ahora sí lo ataca. De 1941 a 1945, Japón ocupa Hong Kong. En 1945, Japón se rinde, perdiendo así la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1946, todo vuelve a la normalidad en Hong Kong. El boom de Hong Kong en 1950. Después de haberse encontrado en el sótano de la economía asiática, Hong Kong finalmente comienza a despegar su economía de forma desmedida, pasando por los años 60 y así creciendo y creciendo, perfilándose como una de las mejores economías de todo Asia, hasta llegar a los años 70. Pero su economía siguió creciendo, y creció y creció y creció tanto que su nombre desapareció de la pantalla. Que su nombre llegó tan alto que entonces fue conocido por todos los países asiáticos. Y es entonces cuando es reconocido como la gran potencia económica de Asia, siendo así el epítome del triunfo y convirtiéndose en el estandarte de Asia, ganándose el sobrenombre de el tigre asiático. Sobrenombre que le valdría hasta la era actual. En 1984, a 13 años de que expirara el contrato de renta libre, líderes se reúnen para ver el futuro de Hong Kong, y pasó más o menos así. ¿Me lo rentas otra vez? Nope. Bueno, algo así fue la negociación. Pero China se da cuenta que no es posible anexar a Hong Kong al resto del país, ya que sus principales sistemas político y socioeconómico no son iguales. Entonces consideran darle autonomía, y China promete que por 50 años Hong Kong puede continuar practicando su capitalismo y sus libertades políticas, las cuales están prohibidas en China continental. Y entonces esto alegra a todo el mundo. Bueno, excepto a los británicos, obviamente. Por fin, en julio 1 de 1997, termina la renta y el gobierno de Gran Bretaña se retira de Hong Kong de manera muy decorosa. Desde entonces, Hong Kong tiene un sueño de 50 años de duración. Bueno, de ese sueño le quedan 25 años, ya que acabamos de pasar sus primeros 25. Vamos justo a la mitad del camino.